Bueno, hoy les vengo a hablar de los transformadores trifásicos. ¿Qué es un transformador trifásico? Un transformador trifásico puede ser la conexión de tres transformadores monofásicos o puede ya ser un transformador trifásico que venga de fábrica. Un transformador trifásico que viene de fábrica es mucho más barato y mucho mejor que tres transformadores monofásicos conectados, ya que eso tiene menos pérdida, es más fácil de usar, porque los tres transformadores serían una red de transformadores. Cuando son una conexión de tres transformadores monofásicos, nosotros tenemos que tener en cuenta que tengan la misma relación de vueltas N y la misma relación en kilovoltio-amperio, para que los tres transformadores hagan un buen trifásico funcional. Ahora, para las conexiones de tres transformadores monofásicos hay cuatro formas: la delta-delta, la Y-Y, la delta-Y y la Y-delta. Cada una de estas formas tiene su relación entre el voltaje de línea primario con el voltaje de línea secundaria. Para los transformadores trifásicos tenemos que la potencia aparente total, la potencia real total y la potencia reactiva total vienen dadas por las siguientes fórmulas. La potencia aparente, raíz de 3, el voltaje de línea y corriente de línea. La potencia total viene a ser la potencia aparente por coseno de teta, entonces podemos reemplazar este valor acá. Y la potencia relativa viene a ser la potencia aparente por seno de teta, y al igual que el anterior podemos reemplazar raíz de 3 voltaje de línea por corriente de línea. Para estos transformadores se cumple que el voltaje en la línea primaria y por la corriente de la línea secundaria es igual al voltaje de la línea secundaria por la corriente de la línea secundaria, ya que las potencias se mantienen. Entonces, para cada uno de las conexiones que existen hay diferentes tipos de relación. Por ejemplo, para el Y-Y está la relación de que el voltaje de línea primaria con el voltaje de línea secundaria se relacionan con el número de vueltas N. Entonces, acá tenemos que el voltaje de línea primaria viene a ser dado acá y la corriente de línea primaria viene a ser dado en este punto. En la conexión con el otro transformador trifásico tenemos que el voltaje de la línea secundaria está relacionado con el primario con respecto sobre el número de vueltas N, y el voltaje de la línea secundaria está relacionado con el de la primaria multiplicándolo por el número de vueltas N. Esto no solo se cumple para la conexión Y-Y, sino que también se cumple para conexión delta-delta. Son las mismas relaciones con respecto al número de vueltas N. Para el transformador trifásico delta-delta tenemos una curiosidad muy importante, que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en una reparación o mantenimiento y tuviéramos que extraer una de las bobinas, el transformador seguiría funcionando, seguiría dando funcionalidad, pero con un voltaje reducido. Pero es muy interesante que se pudiera seguir usando. Bueno, continuando con la explicación de transformadores trifásicos, tenemos la conexión Y-delta y la conexión delta-Y. En estas conexiones, la relación que hay entre la corriente de la línea principal, el voltaje de la línea principal con las secundarias está dado con un factor extra que es raíz de 3, dado de la siguiente forma. En la corriente de la línea secundaria, el raíz de 3 va multiplicando y aún sigue relacionado con el número de vueltas que divide a la corriente de la línea principal. Y en el voltaje, el factor raíz de 3 está dividiendo y el número de vueltas N ahora está multiplicando a el voltaje de la línea principal.
Esto es para la conexión Y delta. Cuando nos venimos a la conexión delta Y, el factor raíz de 3 cambia. En la corriente el factor raíz de 3 se está dividiendo al igual que el número de vueltas N. Y en el voltaje el factor de raíz de 3 está multiplicando al igual que el número de vueltas N. Estas serían las dos relaciones que hay para las voltajes y corrientes de líneas principales con los de líneas secundarias. Bueno, ahora realizaré un ejemplo de transformadores trifásicos. En el enunciado nos dice: la carga balanceada de 42 kVA se alimenta con un transformador trifásico y determine, y su razón de vueltas es 5. Ahora, determine A, tipo de conexiones del transformador; B, voltaje de la línea principal y corriente de la línea principal. Entonces, primero tenemos acá la figura del transformador. Tenemos la carga trifásica y el transformador que lo alimenta. Para determinar las conexiones, observamos cómo están puestos sus nodos, ya que eso nos determinará si es una conexión Y o una conexión delta. Veremos acá, esta bobina comparte conexión con esta bobina y esta bobina, mas ninguno está conectado entre ellas. Por lo tanto, podemos suponer que es así como la forma Y, en la cual todas comparten una conexión solamente, comparten un nodo. Entonces, con esto deducimos que acá tenemos una conexión Y. Ahora, mirando el transformador acá, tenemos esta bobina comparte con esta bobina y esta bobina comparte con esta bobina, pero además de eso comparte con este. Entonces, analizando eso, vemos que tiene una conexión de la forma delta, donde estas dos comparten uno y esta, la tercera, por así decirlo, comparte con las otras dos. Con esto analizamos que acá tenemos un delta. Entonces, la conexión de nuestro transformador trifásico es un Y delta. Para continuar, nos pide el voltaje en la línea principal y la corriente en la línea principal. Entonces, empezamos a poner los datos. Tenemos la razón del número de vueltas es igual a 5. La potencia aparente, que es la potencia que le llega al circuito, aparentemente sería 42 kVA. Y tenemos que el voltaje en la línea secundaria es de 240 voltios, que nos lo dan acá en la gráfica. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar hallando ILS, la corriente en la línea secundaria, con la siguiente relación: la potencia aparente total sobre raíz de 3 por el voltaje en la línea secundaria. Eso nos daría 42.000 voltiamperios, transformando el kilo en ceros, sobre la raíz de 3, reemplazamos BLS, que es 240 voltios, cancelamos voltio con voltio y tenemos 101 amperios, que sería la corriente en la línea secundaria. Ahora, para la corriente en la línea principal, como vimos anteriormente, tenemos la relación con la línea primaria, que está dada por la siguiente fórmula: N sobre raíz de 3 por ILS. Tenemos el ILS que acabamos de hallar, lo reemplazamos con el factor de vueltas N y la constante raíz de 3 que sale al tener un transformador trifásico Y delta. Reemplazamos los valores: 5 por 101 amperios sobre raíz de 3, y ese valor nos daría 242 amperios. Perdón, 292 amperios. Ahora, teniendo la línea principal y teniendo
tenemos la línea principal, tenemos la línea secundaria, esas dos corrientes. Y como tenemos el voltaje en la línea secundaria, que nos lo dieron en la gráfica, podemos hallar el voltaje en la línea principal con la relación del transformador. Entonces sería voltaje en línea principal igual raíz de 3 sobre n, tenemos n, por el voltaje en la línea secundaria, que también lo tenemos. Entonces sería raíz de 3 por 240 voltios sobre 5. Haciendo esta fracción, esta multiplicación dividiendo entre 5 nos daría 83.14 voltios. Con eso ya tenemos tanto voltaje en la línea principal, corriente en la línea principal, y con eso acabaríamos nuestro ejemplo.